hipotonía postural, ¿ya? Hipotonía de extremidades inferiores, de extremidades superiores, hipotonía de músculos del tronco. Entonces, puede ser de todas esas o puede ser específica de algún punto de hipotonía, ¿ya? Entonces, como ya hemos dicho, la hipotonía es un síntoma que se repite en varios de los síndromes motores. Puede haber ataxia. ¿Qué tipo de ataxia? En este caso se vuelve a repetir la ataxia postural y la ataxia de marcha, ¿ya? La ataxia postural y la de marcha se caracterizan porque el paciente tiende a ampliar su eje de apoyo, ¿ya? Han debido ver cómo son los borrachitos, ¿no? Cómo para mantenerse parados extienden los pies y abren su arco de sustento, ¿no? Entonces, ese tipo de ataxia. Luego, son pacientes que no pueden generar una marcha secuenciada, ¿ya? Y ordenada, ¿ya? Entonces, son aquellos pacientes que, por ejemplo, no pueden realizar la marcha de tándem. ¿Saben qué es la marcha de tándem? Ya, es un examen clínico que se hace donde se le dice al paciente que junte el talón y la punta. Entonces le dices camine juntando talón y punta. Yo camino haciendo esto, no sé si todos pueden ver. Entonces tiene que tener la posibilidad de hacer esta marcha. Ese paciente no puede hacer esta marcha de tándem, ¿ya? ¿Por qué? Pues porque hay una alteración propioceptiva, ya no relacionada con el fascículo que habíamos mencionado anteriormente, que es el fascículo motor posterior ascendente de la médula espinal. ¿Listo? Entonces, ese es el tipo de ataxia la que presenta el paciente. Luego, suele presentar disartria. ¿Qué tipo de disartria? Es una disartria prosódica, por si acaso, ¿ya? Nuevamente voy al ejemplo de los borrachitos. Entonces, ¿cómo hablan los borrachitos? Tienden a hablar cuando les preguntan y tienen capacidad de hablar, obviamente, muy largo, ¿no? Extienden la palabra, prolongan la palabra. ¿Cómo estás? Bien, te dicen, ¿no? Largo te respondo, ¿no? Y aparte de eso, alzan el tono como el que yo estoy alzando ahorita. Bien, te gritan, como si no les escucharas, ¿ya? Y lento, ¿ya? Es ese tipo de disartria la que tienen, ¿ya? El otro síntoma es el temblor, ¿ya? Este temblor tiene que ser un temblor voluntario. ¿A qué me refiero con voluntario? La mayor parte de los pacientes que tienen algún síndrome cerebeloso no tienen este temblor de forma pasiva. Es decir, si yo tuviese un síndrome cerebeloso y no estuviese haciendo nada, posiblemente no temblaría. Pero si yo examino a mi paciente con sospecha de síndrome cerebeloso y le digo que sostenga este marcador o le digo que alce un vaso, pues al alzar el vaso seguramente va a temblar. Y este temblor se va a detener cuando detenga el movimiento voluntario, ¿ya? Es este tipo de temblor el que suelen presentar. Pero ojo, en etapas tardías de la intoxicación, en segmentos crónicos y subagudos, por ejemplo, del síndrome cerebeloso, este temblor ya no solo es voluntario, también es involuntario y pasivo. O sea, estos pacientes, si están demasiado intoxicados o el tiempo de intoxicación es muy crónica, van a temblar siempre, hagan o no hagan el movimiento, ¿ya? Y finalmente, suelen haber disfunciones oculomotoras. ¿Qué tipo de disfunción oculomotora hay? Nistagmus, ¿no? Entonces este nistagmus es aquel que se evalúa en el paciente haciéndole seguir un objeto. Si yo, por ejemplo, le digo a la doctora, siga este objeto, le digo siga, mantengo el movimiento y lo detengo en un punto, ella va a mantener ese movimiento de nistagmus sin mirar a este objeto, va a estar aquí y de repente se va a detener, quizá va a acomodar su mirada, ¿ya? O al revés, si detengo el medio, por ejemplo, ella va a mantener movimientos de nistagmus y lo va a acomodar de golpe, ¿ya? Entonces, es ese tipo de nistagmus el que presenta el paciente, ¿ya? Luego, ¿alguien sabe qué son las disdiadococinesias? Ya. Las disdiadococinesias son esas alteraciones, esa incapacidad de mantener movimientos secuenciados y ordenados en movimientos finos. ¿Cómo se evalúa? Pues usualmente al paciente se le pide que haga movimientos secuenciados de forma rápida. ¿Qué tipo de movimientos? Puedo hacer esto, o puedo hacer esto, por ejemplo, ¿no? Le pido que haga rápido.
Yo como no tengo síndrome cerebeloso puedo hacerlo. ¿Qué es lo que pasa con el que tiene síndrome cerebeloso y tiene disdiado cocinesia? Pues hace este movimiento, pero este lado, por ejemplo, o los dos lados mantienen un movimiento largo y prolongado, lo que se observa por nosotros como movimientos lentos. Entonces este lado puede estar bien y este lado puede hacer un movimiento lento, ¿no? Y eso es una disdiado de cocinesia de un lado, en este caso, ¿ya? Entonces, el síndrome cerebeloso no solo se resume en estos 5 síntomas, pero son los que más están asociados, ¿ya? Y para evaluar estos síntomas, debemos tener en cuenta que el síndrome cerebeloso guarda estrecha relación con las porciones anatómicas del cerebelo. Y para ello, los síndromes cerebelosos, como síndromes, además se pueden dividir en estos 4 síndromes, que anótenlos por favor, porque los vamos a revisar ahora. ¿Ya? Ya. Habíamos dicho, mientras ustedes anotan, que existe una condición, ¿no?, anatomofuncional dentro de todo el sistema del sistema nervioso central. A nivel del cerebelo pasa exactamente lo mismo. Entonces vamos a volver a hacer un recuerdo anatómico, ¿no? Vamos a dibujar. Entonces, a este lado voy a hacer una vista con un corte sagital, ¿listo? O sea, al cerebelo visto de lado. ¿Qué es lo que vemos? Pues primero por delante está el tronco, habíamos dicho, ¿no? Está el mesencéfalo, está el puente y la médula oblonga. Por detrás de este, a nivel del puente, va a estar el cerebelo. ¿Ya? Este es el cerebelo visto de lado. Esto es el cuarto ventrículo. Y aquí adelante está el lóbulo anterior, el lóbulo posterior. Por arriba habíamos dicho que tenemos la tienda del cerebelo y por detrás la porción ósea del hueso occipital que cierra la fosa posterior, ¿no? Entonces, el cerebelo visto de este lado tiene una porción dorsal, todo esto es dorsal, y una porción rostral, ¿ya? Ambos tienen algunas estructuras anatómicas puntuales que tenemos que ver. ¿Listo? Dentro de esta porción rostral todavía incluye el lóbulo anterior y parte del lóbulo posterior. ¿Cómo se ve desde la visión dorsal el cerebelo? Vamos a ayudarnos con la imagen que ya está dibujada acá. Esta es la visión dorsal, ¿ya?, del cerebelo, y ya hemos dicho cuáles son sus funciones, ¿ya? Lo que quiero que noten es que este vérnix va a dividir en 2 lóbulos específicamente, ¿ya? No vamos a repetir esta parte, pero lo que sí vamos a hacer es dibujar cuál es la relación anatómica con cada segmento de los grupos osteomusculares del cuerpo. Entonces, si dibujamos nuevamente, dibujamos el lóbulo posterior, izquierdo y derecho. Al medio tenemos un vérnix, por arriba y por delante. Esta es la visión dorsal, por atrás como se ve, ¿no? Si dibujáramos el cuerpo, vamos a dibujar un muñequito por dentro de esto para ver qué partes realmente están relacionadas con cada parte del cerebelo. Vamos a ver que además este lóbulo, esta visión dorsal presenta un surco primario que divide esa porción morada de allá, que es el lóbulo anterior del lóbulo posterior, donde está el núcleo dentado y todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Si dibujáramos este cuerpo, veríamos que la cabeza está hacia abajo, el tronco está al medio, las extremidades inferiores están hacia abajo o hacia el lóbulo anterior, y las extremidades superiores están más hacia el lóbulo posterior. Entonces, a ver, esta es la cabecita, ¿ya? Entonces vemos que el lóbulo anterior está más relacionado con todo lo que es el control de las extremidades inferiores, ¿ya? Y esta a su vez está en relación a la porción rostral, ¿ya?, a esta parte que estamos viendo, ¿no? Cuando hablamos de rostral decimos que es todo esto. Esta parte morada es el lóbulo anterior. Entonces, cuando hablamos de patologías rostrales, está más relacionado con este lóbulo anterior. Al revés, cuando hablamos
de patologías dorsales, de un síndrome cerebeloso dorsal, de vérnix dorsal, es más relacionado con esta parte del lóbulo posterior. Ahora, ya han visto, ¿no? Voy a borrar. ¿Cómo se ve la cara rostral o ventral del cerebelo? Esta parte es una imagen muy similar a una mariposa, ¿ya? Que nuevamente se pueden ver los lóbulos, tanto izquierdo como derecho, del cerebelo, pero en este segmento ya se puede ver un par de antenitas de esta cabeza, son los flóculos, y este es el nódulo, ¿ya? Y este es el lóbulo flóculo nodular. Lo que me he olvidado decirles es que en este punto está el núcleo fastigial, ¿ya? El núcleo fastigial es el que está encargado del equilibrio, ¿ya? Núcleo fastigial. Entonces, núcleo fastigial, núcleo dentado y núcleo emboliforme, ¿ya? Hacia arriba. Entonces, en este lado se sigue viendo el vérnix. Es un nódulo con los flóculos y en realidad no hay más porciones que se puedan diferenciar que sean importantes en este punto, ¿ya? Lo que sí podemos hacer es una relación anatómica. En este caso, para ver cuál es la relación de los grupos osteomusculares, vamos a hacer un dibujito igual que relacione cómo se ve el cuerpo humano y cómo se relaciona con todo esto. El dibujito de esta personita va a ser vista de lado, por si acaso. Esta es una visión rostral, pero el control que tenemos es así, de lado. Es como una persona sentada que está dando la espalda al vérnix y hace esto. Y lo mismo a este lado. Parecen dos personitas de Los Ángeles de Charlie, ¿no? Ahí dándose la espalda con pistolitas y bla, bla. Entonces, habíamos dicho que la porción ventral tiene relación además puntual con el lóbulo posterior, todo esto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de patología de la región dorsal, todavía tendríamos que hacer relación además con este gráfico de los grupos musculares implicados. Entonces, volviendo a los síndromes que habíamos mencionado, ahora sí podemos hacer un análisis de cómo serán las manifestaciones en cada uno de estos, considerando lo que hemos dicho, ¿no? Entonces tenemos estos 4 síndromes. Vayamos primero por el síndrome cerebeloso de vérnix rostral, que está más relacionado con el lóbulo anterior, ¿no? Entonces este primer síndrome tendremos que evaluar cómo está el tono. ¿Qué síntomas más son del síndrome cerebeloso? Tono, ¿qué más? Ataxia. Temblor. ¿Qué más? Disfunción oculomotora. Vamos a resumirlo ahí. Y bizarro. Ya. Entonces, si es rostral, la alteración patológica que estamos viendo afectará más a este lóbulo anterior, a este de aquí. Entonces, ¿qué segmentos musculares del cuerpo estarán más perjudicados? Miembros inferiores, ¿eh? Y parte del tronco inferior, según hemos visto en el dibujito, con los que se relacionaban, ¿no? ¿Por qué el cuerpo estaba así? Aquí estaban las 2 piernitas, aquí estaba parte del tronco, aquí la cabeza y aquí las manos, ¿no? Así era, ¿no? Entonces, ¿cómo estará el tono? Habrá un tono disminuido, pero ¿dónde? De las extremidades inferiores. Entonces, aquí vamos a poner síndrome rostral cerebeloso, ¿ya? ¿Cómo será el tono entonces en este síndrome? Disminuido. Tono disminuido en las extremidades inferiores, ¿no? Entonces está disminuido en las extremidades inferiores.
¿Habrá ataxia? ¿Sí o no? Habíamos dicho que es una ataxia de marcha, ¿no? Y para la marcha se requieren las extremidades inferiores. Entonces sí, va a haber ataxia. ¿Habrá temblor? Sí. Puede ser que sí o puede ser que no. ¿De qué parte del cerebelo estará encargado esto del temblor? ¿Consecuencia de qué será? Si habíamos dicho que el nódulo flóculo-nodular, por ejemplo, es el equilibrio. El núcleo dentado es parte, en realidad global, de todos los movimientos finos. Y que el núcleo poliforme estaba encargado del tono. ¿Cuál de estas tres estará condicionando el temblor? El poliforme es el tono, ¿no? El dentado. En este lóbulo posterior, ya hemos dicho que el núcleo dentado está en el lóbulo posterior. ¿Por qué? Porque estos movimientos finos causan una alteración, una incoordinación de todos los movimientos pasivos y hacen que este paciente se manifieste cuando realiza movimientos voluntarios y no puede realizarlos de forma óptima, ¿ya? Lo que también tienen que saber es que, por si acaso van a leer de la bibliografía que les he dado, cuáles son las porciones aferentes o las conexiones aferentes y cuáles son las eferentes del cerebelo, ¿ya? Están relacionados con el sistema vestibular, están relacionados con el sistema, ¿cómo se llama?, reticular, con el núcleo rojo, con la corteza, con todos esos. Entonces, todas estas conexiones hacen que al final del día tengan relación precisamente con esto del temblor, ¿ya? Entonces, temblor puede ser más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues afecta más el lóbulo anterior que el lóbulo posterior, el núcleo dentado. ¿Habrá disfunción oculomotora? No, ¿no? ¿Habrá disartria? Tampoco. ¿Listo? Entonces, esa es la manifestación o el grupo de estos síndromes. ¿Cómo será el síndrome de Bernix caudal? El del Bernix caudal se refiere casi a todo el lóbulo posterior. Es esta parte que está afectando el lóbulo posterior y muy pequeña parte del lóbulo flóculo-nodular. Ya síndrome de Bernix caudal. Entonces, ¿qué partes del cuerpo estarán alteradas? Miembro superior, tronco y cabeza. Sí. Superior, cabeza y tronco, ¿no? Pero tienen que tener en cuenta una situación. Habíamos hecho dos dibujos, ¿no? Uno donde en esta versión dorsal está la cabeza, el tronco, los miembros superiores y los miembros inferiores. Pero habíamos dicho que en la visión rostral del cerebelo hay, como se llama, una visión de dos cuerpitos como dándose la espalda, ¿no? Que está la cabecita, la espalda y esto, y que en la versión rostral, por si acaso, todavía incluía parte del lóbulo posterior, y esa parte que incluye el lóbulo posterior controla esencialmente el tronco, ¿ya? Entonces, la mayor parte de las manifestaciones de este síndrome de Bernix caudal van a estar relacionadas con alteraciones y manifestaciones del tronco, por si acaso. Entonces, ¿cómo estará el tono? En las extremidades superiores posiblemente haya o no, porque hemos dicho que más afecta al tronco, pero en el tronco, el tono del tronco va a estar disminuido. ¿Habrá ataxia? No lo sabemos. Posiblemente no. Lo más probable es que no, porque el lóbulo anterior es el que está condicionando la marcha, ¿no ve? Eso hemos dicho porque es parte de las extremidades inferiores. ¿Habrá temblor? Igual, no lo sabemos específicamente. ¿Por qué? Porque más allá que sea el núcleo dentado el que, ¿cómo se llama?, esté encargado de esta situación, para que haya temblor tiene que haber una afectación global del cerebelo, ¿ya? Pero puede que sí o puede que no. ¿Habrá disfunción oculomotora? Sí, ¿no? ¿Habrá disartria? Probablemente sí, ¿no? Entonces hay casi todo, excepto los que involucran las extremidades superiores, pero se acentúa más en el grupo muscular del tronco, ¿ya? Ahora, los otros dos son un poco más fáciles, ¿ya? El otro es el síndrome hemicerebeloso. Entonces, es todos aquellos síndromes, todas aquellas enfermedades que actúan en un solo lado del cerebelo.
Este es el caso de los infartos, este es el caso de los tumores o alguna condición especial, por ejemplo, degenerativa que esté afectando solo un solo lado. La pregunta de esto es, ¿habrá seguramente todos estos síntomas? Sí, y van a ser de un solo lado del cuerpo, ¿ya? Pero ¿en qué lado del cuerpo va a ser las manifestaciones? ¿Va a ser ipsi o contralateral? Ya. El cerebelo tiene, igual que el sistema piramidal, decusaciones, ¿no? Tiene decusaciones y contradecusaciones. O sea, se va a un lado alguna de las fibras y vuelven al mismo lado. ¿Listo? Entonces siempre son ipsilaterales. Finalmente, el pan cerebeloso. Pan significa todo. Entonces significa que todas las manifestaciones van a estar presentes de forma global. ¿Cuáles son los más frecuentes? Las intoxicaciones, sobre todo, ¿no? Intoxicaciones alcohólicas, tumores, AVCs, síndromes, ¿cómo se llama?, de compresión de fosa posterior. Todo este tipo de enfermedades van a dar posibilidad de esto. Y las que también tienen que tener en cuenta son las condiciones metabólicas, ¿ya? ¿Cuáles son estas condiciones metabólicas? La hipoglicemia, la hipoxemia y en parte las condiciones vasculares también, ¿ya? O sea, pacientes con diabetes, hipoglicemia severa pueden llegar a presentar un síndrome pancerebeloso, ¿ya? Eso. Bueno, con esto concluimos. Les voy a pasar, ¿cómo se llama?, la diapositiva junto con el anterior, por favor. Y para el examen, como les he mencionado, el examen va a entrar hasta epilepsia, ¿ya? Entonces, nuevamente, ¿perdón? Les comunican a sus compañeros que no se encontraban, por favor, ¿ya? Doctor, ¿va a ser la siguiente semana o de la siguiente? Las subsiguientes para ustedes, por si acaso, ¿ya? Eso es por lo menos lo que está en el cronograma. Luego les voy a compartir. Está bien, ¿no? Entonces, ¿listos ya? Bueno, si no hay preguntas o dudas, eso sería todo, chicos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias.